Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde analizamos a fondo nuestras series turcas preferidas, desentrañamos los misterios de sus personajes y por supuesto, nos emocionamos juntos con cada giro inesperado. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una dinámica que ha cautivado a muchos y ha generado muchísima conversación, la relación entre Burak y Neslihan. Sí, señores, hoy vamos a hablar de cómo Burak, nuestro galán aparentemente despreocupado, se ha convertido en un apoyo fundamental para Neslihan en sus horas más bajas. Vamos a explorar esos momentos cruciales, esos gestos sutiles pero poderosos que demuestran que, detrás de esa fachada de chico cool, Burak esconde un corazón enorme y una lealtad inquebrantable. Analizaremos cómo su presencia ha impactado a Neslihan, cómo la ha ayudado a superar obstáculos y a encontrar fuerzas donde creía no tenerlas. Y por supuesto debatiremos sobre el futuro de esta relación, amistad incondicional, romance en ciernes, o algo más. Las teorías están sobre la mesa y los comentarios están que arden. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante tema, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando nuestras series turcas favoritas y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir disfrutando juntos de estas historias que tanto nos apasionan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Burak y Neslihan. Recordemos un poco el contexto. Neslihan, una mujer fuerte e independiente, se ha visto enfrentada a situaciones sumamente difíciles. Traiciones, decepciones, conspiraciones, su vida ha sido un auténtico torbellino. Y en medio de toda esta tempestad, ha encontrado en Burak un faro de luz, un hombro en el que apoyarse y una mano amiga dispuesta a ayudarla a levantarse. Neslihan, una arquitecta talentosa y ambiciosa, había construido una vida aparentemente perfecta. Una carrera exitosa, una familia aparentemente unida y un futuro brillante por delante. Sin embargo, bajo la superficie de esta imagen ideal, se escondían profundas heridas y una creciente sensación de soledad. Las traiciones de su esposo y las maquinaciones de su suegra la habían dejado emocionalmente agotada y desconfiada de todos a su alrededor. Se sentía atrapada en una jaula dorada, incapaz de escapar de las expectativas y presiones que la asfixiaban. Al principio, la relación entre ellos era, digamos, complicada. Burak parecía más interesado en mantener las apariencias y en disfrutar de la vida sin mayores responsabilidades. Neslihan, por su parte, era reservada y desconfiada, lógicamente, dada la cantidad de golpes que había recibido. Pero poco a poco la dinámica entre ellos fue evolucionando. Burak comenzó a mostrar una faceta más sensible y comprometida, y Neslihan, a su vez, empezó a confiar en él, a abrirle su corazón y a mostrarle su vulnerabilidad. Burak, un empresario carismático y extrovertido, siempre había sido el alma de la fiesta. Rodeado de amigos y admiradores, parecía tenerlo todo: éxito profesional, encanto personal y una vida llena de diversión. Sin embargo, detrás de esa fachada despreocupada, Burak escondía una profunda sensibilidad y un deseo genuino de conectar con los demás. A pesar de su popularidad, se sentía solo y buscaba una conexión real y significativa. Su encuentro con Neslihan fue un punto de inflexión en su vida, una oportunidad para mostrar su verdadero yo y para encontrar un propósito más allá de la superficialidad. Uno de los momentos clave que marcó un antes y un después en esta relación fue cuando Neslihan, devastada por el descubrimiento de la infidelidad de su esposo y la traición de su mejor amiga, se refugió en un bar, sintiéndose completamente sola y desamparada. Burak, que casualmente se encontraba en el mismo lugar, la vio en su estado vulnerable y se acercó a ella, ofreciéndole consuelo y apoyo. En lugar de juzgarla o aprovecharse de su debilidad, Burak la escuchó atentamente, le ofreció palabras de aliento y la acompañó a casa, asegurándose de que llegara sana y salva. Este momento fue crucial porque demostró que Burak no era solo un amigo superficial, sino alguien que realmente se preocupaba por ella, que estaba dispuesto a luchar a su lado y a defenderla de quien fuera. En ese instante Neslihan vio más allá de la apariencia de chico despreocupado y descubrió un corazón generoso y compasivo. Otro ejemplo que merece ser destacado es cuando Neslihan, decidida a divorciarse de su esposo y a recuperar su independencia, se enfrentó a una serie de obstáculos legales y emocionales. Su suegra, una mujer poderosa y manipuladora, utilizó todos sus recursos para impedir el divorcio y para desacreditar a Neslihan ante sus amigos y familiares. Burak, consciente de la difícil situación en la que se encontraba Neslihan, se convirtió en su principal aliado y defensor.
La acompañó a las reuniones con los abogados, la apoyó emocionalmente durante los momentos más difíciles y la protegió de las intrigas y las manipulaciones de su suegra. Aquí vimos una faceta protectora de Burak que muchos no esperábamos. Él, que siempre parecía tan despreocupado, se convirtió en un verdadero escudo para Neslihan, protegiéndola de las intrigas y las manipulaciones de sus enemigos. Burak no se limitó a ofrecerle palabras de aliento, sino que también tomó medidas concretas para ayudarla, utilizando sus contactos y su influencia para contrarrestar los ataques de su suegra y para garantizar que Neslihan recibiera un trato justo. Pero el apoyo de Burak no se limita a los grandes gestos heroicos. También se manifiesta en los pequeños detalles del día a día. En una palabra de aliento, en una mirada comprensiva, en un simple acto de caballerosidad. Son esas pequeñas cosas las que realmente construyen una relación sólida y duradera. La capacidad de Burak para estar presente en los momentos cotidianos, para anticiparse a las necesidades de Neslihan y para ofrecerle su apoyo incondicional es lo que realmente marca la diferencia en su relación. Él no solo está ahí para celebrar sus éxitos, sino también para consolarla en sus fracasos y para ayudarla a superar sus miedos. Por ejemplo, cuando Neslihan se siente abrumada por el trabajo y la presión de sus responsabilidades, Burak se acerca a su oficina con una taza de café caliente y una sonrisa amable. Se sienta a su lado, la escucha pacientemente mientras ella se desahoga y le ofrece palabras de aliento y motivación. Este pequeño gesto puede parecer insignificante, pero en realidad demuestra la atención y el cariño que Burak siente por Neslihan. Él está ahí para ella, incluso en los momentos más cotidianos, ofreciéndole su apoyo incondicional. Sabe que Neslihan es una mujer fuerte e independiente, pero también sabe que a veces necesita un hombro en el que apoyarse y una mano que la guíe. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de esta relación? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Algunos ven en Burak y Neslihan una amistad inquebrantable, un lazo de hermandad forjado en el fuego de la adversidad. Otros, en cambio, sueñan con un romance apasionado, con una historia de amor que supere todos los obstáculos. La intensidad de su conexión, la química palpable entre ellos y la forma en que se complementan mutuamente son ingredientes que alimentan la esperanza de un romance. Sin embargo, también existen barreras y desafíos que podrían impedir que su relación evolucione hacia algo más. Y la verdad es que ambas opciones son válidas. La química entre ellos es innegable y la conexión que han construido es inmensamente profunda. Pero al mismo tiempo ambos han sufrido mucho en el pasado, y es comprensible que sean cautelosos a la hora de abrir sus corazones por completo. Neslihan, aún herida por la traición de su esposo, teme volver a ser vulnerable y a confiar en alguien. Burak, por su parte, ha tenido relaciones superficiales en el pasado y le cuesta comprometerse emocionalmente. Ambos necesitan tiempo para sanar sus heridas y para superar sus miedos antes de poder entregarse por completo a una relación. En mi opinión, lo más importante es que ambos sigan apoyándose mutuamente, que sigan siendo ese refugio seguro el uno para el otro. Que continúen nutriendo su amistad, que se permitan ser vulnerables y que se comuniquen abiertamente sobre sus sentimientos. Si el amor surge de forma natural, bienvenido sea. Pero si no es así, su amistad es un tesoro invaluable que deben proteger a toda costa. La verdadera fortaleza de su relación reside en la confianza, el respeto y el apoyo incondicional que se brindan mutuamente. Personalmente me encanta ver cómo la serie explora las diferentes facetas de la amistad y el amor, cómo nos muestra que el apoyo incondicional puede ser la clave para superar cualquier obstáculo. Y creo que la relación entre Burak y Neslihan es un claro ejemplo de ello. Su historia nos recuerda la importancia de tener amigos leales que nos acompañen en los momentos difíciles y que nos ayuden a encontrar la fuerza para seguir adelante. También nos muestra que el amor puede surgir de las formas más inesperadas y que puede ser una fuente de sanación y transformación. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Burak y Neslihan terminarán juntos? ¿O prefieren que sigan siendo solo amigos? ¿Qué momentos de su relación les han impactado más y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja. ¿Creen que Neslihan logrará superar sus miedos y abrir su corazón a Burak? ¿O Burak seguirá siendo el amigo incondicional que la apoya desde la distancia? ¿Qué obstáculos creen que tendrán que superar para construir una relación sólida y duradera? Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos analizado hoy.
Hemos visto cómo Burak ha sido un apoyo fundamental para Neslihan en sus horas más bajas, cómo su presencia ha impactado positivamente en su vida y cómo la relación entre ellos ha evolucionado con el tiempo. Hemos explorado los momentos clave que han marcado su relación y hemos debatido sobre el futuro de esta pareja. Hemos resaltado la importancia de la amistad, la confianza y el apoyo incondicional en cualquier relación, ya sea romántica o platónica. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y recuerden, lo más importante es que valoremos a esas personas que están a nuestro lado, que nos ofrecen su apoyo incondicional y que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. Esas son las verdaderas amistades, y esos son los amores que valen la pena. La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero con el apoyo de las personas que amamos, podemos superar cualquier adversidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir disfrutando juntos de estas historias que tanto nos apasionan. Me encanta compartir mis análisis y reflexiones con ustedes, y me siento muy agradecida por la comunidad que hemos creado en este canal. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo, qué les gustaría que analizáramos en próximos vídeos y, por supuesto, qué opinan sobre la relación entre Burak y Neslihan. Quiero leer todas sus opiniones. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Qué personajes les resultan más interesantes y por qué? ¿Qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental. Cada like, comentario y suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y que sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Adiós, mi gente linda.